La Convención Constitucional vota el informe de sistema político este viernes. Dentro de las normas aprobadas está la creación del Congreso de Diputados y Diputadas y el artículo sobre la democracia paritaria. Todos los detalles de la jornada los tiene Josefina de la Fuente. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo también con el Congreso de las Regiones. José, cuéntanos qué es lo que se está votando a esta hora. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, por primera vez estamos transmitiendo aquí desde el segundo piso del hemiciclo. Se van a ir a receso ahora los convencionales porque han estado votando ya 2 horas y por tanto hay que salir por pausa sanitaria, pero te cuento que hay novedades respecto a la Cámara de las Regiones. Se han aprobado finalmente sus atribuciones. Estas leyes de acuerdo regional que estaban en el artículo 28 finalmente lograron 111 votos y por lo tanto ya están en el borrador de nueva constitución. Era un artículo que tenía un inciso bien largo, que tenía hartas leyes de acuerdo regional, que es donde interviene la Cámara de las Regiones y por eso se dice que son las atribuciones de esta Cámara de las Regiones. Dice, por ejemplo, que conoce las reformas constitucionales, también las leyes que implementan los derechos de salud, vivienda, educación, todo lo que tiene que ver con la organización del legislativo, del sistema de justicia, de los órganos autónomos, una larga lista de atribuciones que se votaron todas juntas en el artículo 28 y que llegaron al borrador y con votos de la derecha, Mati. Eso te iba a preguntar, esos 111 votos, ¿de dónde salieron? Mira, están los convencionales, por cierto, que firmaron este acuerdo, porque esto era parte de las indicaciones de consenso, pero además, sorpresivamente para varios, votaron a favor convencionales que son parte de la Comisión de Sistema Político y que son de Renovación Nacional y Evópoli. Dio su voto a favor el convencional Cristian Monkeberg, por ejemplo, de Renovación Nacional. También Hernán Larraín Mate de Evópoli y el convencional Raúl Celis. Ellos tres estuvieron dialogando en un momento con los convencionales de su comisión. Finalmente ellos no firmaron las indicaciones, pero deciden aprobar este artículo. Tienen muchas críticas respecto de otros que se están votando y han votado en contra y se han abstenido de varios artículos, pero en este que habla de las atribuciones de la Cámara de las Regiones decidieron dar el voto a favor y también uno que ha sido bien crítico, el convencional de Cefuachaín, decide también respaldar este acuerdo, estas leyes de acuerdo regional. Te cuento que después de que se aprobó, había harta tensión, había un de hecho redoble de tambores de algunos convencionales sobre sus pupitres, celebran, se abrazan los convencionales y ahora ya están saliendo para hacer este receso. Todavía quedan artículos importantes, eso sí, pero yo te voy a hacer un resumen. Hay Congreso de Diputadas y Diputados ya creado y también con sus atribuciones. Está la Cámara de las Regiones también, que reemplaza al Senado, ya sabemos con sus atribuciones que estaban en este artículo 28, pero también habían otras atribuciones que estaban en otros artículos y que se aprobaron. Por ejemplo, que es jurado en las acusaciones constitucionales o que participa en los nombramientos en conjunto con la Cámara de Diputadas y Diputados. Todas las cosas pendientes como el cuerpo de estas dos cámaras ya quedaron entonces en el borrador de nueva constitución. Respiran aliviados varios convencionales, todavía quedan artículos respecto a las organizaciones políticas, también respecto al Ejecutivo, artículos respecto al sistema electoral. Todo eso viene después del receso y se quedan algunos convencionales como siempre aquí conversando cómo se va a proceder en las votaciones del futuro y otros salen también a hablar con la prensa porque también querían mencionar y celebrar convencionales que se aprobó un artículo de democracia paritaria, que ese se votó al inicio, artículo 2, y finalmente también logra llegar al borrador de nueva constitución. Vamos a conversar también, a presentar declaraciones de convencionales que el día de hoy estaban bien nerviosos respecto a qué es lo que iba a pasar el día de hoy, que proyectaban cómo podía haber esta votación. Como yo te digo, todavía quedan artículos importantes, así que escuchemos a convencionales, sobre todo quienes son parte de la Comisión de Sistema Político, que proyectaban la votación clave del día de hoy, última oportunidad de sistema político aquí en el Pleno de la Convención Constitucional. Hoy día se va a consolidar un mal sistema político, un sistema político que es débil, que no resuelve los problemas del actual de generar mecanismos de mayor colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, un sistema político que debilita la participación de las regiones en el debate nacional, un sistema político que no le da contrapeso al Congreso de Diputados y Diputadas, que va a tener un poder absolutamente extralimitado, un sistema político que fracciona aún más, ¿no es cierto?, a las fuerzas políticas, a las organizaciones políticas, equiparando a los partidos con cualquier otro tipo de organización o independiente.
Una constitución que sienta los principios y la base para inspirar la legislación en un país. El sistema político viene a distribuir el poder y también a dar injerencia en toma de decisiones importantes para las personas, para las regiones, para aquellos grupos que han estado excluidos de esos espacios. Siendo honestos con lo que se ha discutido, los últimos artículos generan controversia. Sin embargo, yo también he escuchado que muchos se están abriendo. Es un artículo que un poco repite lo que ha sido el sistema, pero abre la posibilidad al legislador para ampliar el espectro de organizaciones que puedan participar en el sistema electoral. No, la Cámara de las Regiones es un órgano completamente decorativo. Le agregan atribuciones, pero siempre primando la opinión del Congreso unicameral. Se le incorpora como si fuera parte del Poder Legislativo, pero no parte del Congreso. Por lo tanto, aquí siempre ha estado en el discurso y en el texto de la norma la decisión de no tener una Cámara revisora fuerte, y así lo concretan. Ahora, los votos que hayan o no hayan de parte de convencionales, a esta altura está todo Chile Vamos votando por algo que no, o estando sometidos a una votación de un sistema que no nos gusta, que no compartimos, y yo creo que esta votación se va a sacar adelante con los votos de la izquierda, que son los que concurrieron a este acuerdo. Josefina, hay algo que no nos queda claro, que son los argumentos que da el constituyente Fuad Chahín, que es el único constituyente además de la democracia cristiana, eso hay que aclararlo, que vota a favor, pero entrega una línea de argumento en contra. ¿Cómo se entiende la votación de Fuad Chahín? Mira, eso es una buena pregunta y seguramente deben estar ahí todos los colegas de la prensa intentando conversar con él para que explique esto, pero yo me puedo imaginar, y esto es una elucubración porque no he hablado con él, que está en desacuerdo con varios artículos, pero quizás era preferente que quedara algo. En este caso se hablaban de atribuciones de la Cámara de las Regiones a que no quedara nada, porque estaba aprobada la Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado, no estaban sus atribuciones, no estaba el cuerpo, y como ya estaba aprobado el Congreso de Diputadas y Diputados, finalmente la Cámara de las Regiones podía quedar debilitada o sin ningún tipo de peso político. Entonces, en esa línea me imagino que quizás el voto fue por es mejor que quede algo, aunque no sea perfecto, a que quede nada. Ese podría ser uno de los argumentos y también quizás va en la línea de lo que hablaban los convencionales de la derecha, pero la verdad es que no lo tengo claro. Habría que preguntarle a él y seguramente lo vamos a hacer pronto. Sí, pero estaba esa idea de aprobar para reformar. No lo mencionaron así, pero claro, o sea, hay varios convencionales que mencionan que esto eventualmente después se pueden hacer cambios, por cierto, cuando lleguen al Congreso, lo que no está acá se puede reformar. Pero el argumento yo me puedo imaginar que va en la línea de es mejor que quede algo que no quede nada, porque estamos en la última oportunidad y también hay que explicarlo. Esta era la segunda propuesta de artículos y eso significa que si es que no se obtenían los 103 votos, esto iba a quedar incompleto, iba a quedar una parte importante, el corazón quizás, fuera de la propuesta de nueva constitución y, por ejemplo, los convencionales independientes también deciden apoyar esto porque la idea es que no quede una propuesta incompleta, porque eso podía, por ejemplo, ayudar a una campaña eventual del rechazo, decían algunos, porque esto es muy importante que quede el sistema político establecido en la Constitución para varios convencionales independientes que finalmente entregan el voto también esperando que les vaya bien en un artículo que viene al final. Todavía queda para eso, pero el tema de las organizaciones políticas, ese artículo que habla de los independientes, ellos esperan que se apruebe tal como está, pero yo creo que ahí hay dudas. Quizás va a pasar, si es que pasa, pasa justo. Yo creo que si se cae, también se va a caer justo. Así que vamos a ver finalmente cómo le va ese artículo. Yo creo que de todos los artículos que están en este informe, ese es uno de los que corre más riesgo o alguno de sus incisos corren más riesgo de rechazarse porque le ha ido bastante bien a la Comisión de Sistema Político en la votación del día de hoy. Muy bien, quedamos atentos entonces, José, a la votación entonces de ese artículo. Tú nos cuentas hasta qué hora podría durar esta votación, porque bueno, es día viernes y la votación comenzó más temprano que lo habitual. Sí, yo creo que tipo 8 quizás, la verdad es que van bien rápido, quedaron como en el artículo 30, son 64, pero no van necesariamente del 30 al 64, se van saltando, así que yo diría que, bueno, que hay un receso que igual se toman su tiempo, tipo 8 yo creo que quizás podríamos estar listos, pero eso es una estimación, depende si van retirando las solicitudes de votación por separado de los incisos, porque de repente hay artículos que son bien largos y si se vota numeral por numeral se demoran mucho más que si se vota el artículo completo. Entonces, las buenas noticias es que han ido retirando esa solicitud de votación por separado y eso ha hecho que la votación ha sido más ágil que la que esperaban varios convencionales. Muy bien, estamos atentos entonces. Tú nos llamas, Josefina, si eso se produce antes que nos vayamos del aire a las 7:30.